Bendiciones con todos. Tema 74 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy la cuenta regresiva para el diluvio y leemos Génesis capítulo 7, versículo del 4 al 5, que dice lo siguiente. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. En el tema anterior vimos que el Señor le anuncia a Noé que se aproxima el juicio del diluvio para que se preparara. También vimos que debía meter 14 animales limpios y 2 animales no limpios de cada tipo básico en el arca. Y la importancia de que los cristianos nos mantengamos santos y limpios para poder tener acceso al Señor en todo momento. Ahora veremos que el Señor revela que el diluvio es inminente, dando a Noé la cuenta regresiva de solo 7 días para completar sus preparativos antes de abordar el arca, y al mundo una oportunidad para arrepentirse. También descubriremos las fases de la redención de la tierra para acabar con su corrupción. En la frase del versículo 4, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra, el Señor nos muestra cuán lento es para la ira, como dice Éxodo 34:6, Números capítulo 14, versículo 18 y Salmos capítulo 86, versículo 15. Y nos da otra indicación de su inmensa misericordia al dar al mundo antidiluviano una ventana de tiempo de 7 días después de que el arca ya estaba terminada para que se arrepintieran, creyeran en él y subieran al arca, evitando así el ser condenados a muerte. Salmos capítulo 103, versículo 8 dice: el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Los pecadores ya habían tenido una advertencia de 120 años. Este era solo un recordatorio de que el tiempo se estaba terminando en una semana. Pero vemos que tristemente ni siquiera las personas tal vez trabajaron en la construcción del arca o que estaban en contacto con Noé, como sus otros familiares y amigos, tuvieron la fe suficiente para abordar el arca. Pese a que seguramente Noé les advirtiera múltiples veces de los peligros del diluvio venidero. E incluso el Targum de Jonathan, introducción del Antiguo Testamento al arameo, para que los judíos regresaran de Babilonia pudieran entender las Escrituras, agrega que el Señor estaba ofreciendo perdonarlos si se convertían y si se arrepentían de sus pecados. Leamos lo que dice el Targum de Jonathan de Génesis 7 al 4. Porque he aquí yo les doy un espacio de 7 días. Si se convierten, les será perdonado. Pero si no se convierten, después de un tiempo de 7 días, haré descender la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y destruiré todo cuerpo de hombre y de bestia sobre la tierra. Imagine lo que experimentó Noé al tratar de invitar a las personas para que se salvaran abordando el arca cuando sabía que el tiempo que tenía estaba por expirar. Pero estas mismas personas que vieron a Noé colocar las últimas tablas en el arca, que se alzaba como una montaña, se debieron haber reído y burlado del despilfarro del tiempo y dinero para construir el arca con su inmenso tamaño, sus muchas habitaciones,
la gran cantidad de comida que Noé había recolectado. Aunado a que el juicio involucraría agua y que iba a caer del cielo, cuando aún no existía tal cosa como la lluvia. Nunca había llovido antes, y el cielo aún estaba sereno y sin las supuestas nubes que iba a traer el diluvio, ya que se había anunciado desde hacía 120 años que iba a venir. ¿Se imagina lo ridículo que les debió parecer la advertencia de Noé? La gente, jactándose de él, debieron haberle preguntado: ¿de dónde vendrán todos los animales que llenarán todos los rincones del arca y consumirán todas estas provisiones? Al punto que, aunque se debió haber esparcido el rumor del milagro de que multitudes de pájaros, animales y cosas que se arrastran se dirigieron de todas partes hacia el arca, su corazón endurecido no les permitió arrepentirse y buscar un lugar en el arca en estos 7 días de la cuenta regresiva, que hubieran representado su única salvación. Prefirieron ignorar todo tipo de advertencias, quedándose en su pecado y su forma de vida, tal y como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es similar a lo que sucede hoy en día cuando tratamos de evangelizar a las personas. Muchas de ellas no hacen caso de las advertencias acerca del juicio de dinero con fuego y le restan importancia al mensaje de salvación. Piensan que no necesitan nada. Y al parecer es común que quienes han sido descuidados de sus almas durante sus años, mientras veían la muerte a distancia, permanezcan descuidados durante los 7 días previos, ya que se acerca el vencimiento del plazo, porque han endurecido sus corazones durante tanto tiempo, engañados por causa del pecado. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 29 dicen: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot subió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Qué necio que somos los seres humanos, ¿no? No queremos creer. Tenemos poca fe. Además, encontramos un mensaje de separación de los justos, como Noé. Previo a la destrucción, este patrón de separación se repite después con Moisés en diferentes ocasiones. Él fue salvado al ser puesto en una cesta o arca, mientras que el resto de los infantes israelitas murieron. Éxodo capítulo 1, versículo 22 al capítulo 2, versículo 1 al 10. Luego, durante las plagas de Egipto, desde la 4ª plaga, hubo separación entre los israelitas y los egipcios. Y Dios nos dice que esta división es una señal. Y la palabra en hebreo para distinción es pedut, la cual también significa rendición o rescate. Éxodo capítulo 8, versículo 23 dice: yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Este mismo patrón de rescate lo observamos durante los tiempos de Moisés, donde hubo separación del grupo de Coré por su rebelión. Números 16, 21. También la encontramos la instrucción de que los creyentes para que salgan de Babilonia en Apocalipsis 18, 4 y Jeremías capítulo 50, versículo 8.
Números 16:21 dicen: apártese de entre esa congregación para que yo la destruya en un instante. Y Jeremías capítulo 51, versículo 6 dice: huyan de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida, no perezca por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su pago. Cuando el Creador habla con Noé y le dice que va a hacer llover en 7 días, nos muestra su control absoluto sobre el mundo natural, porque él estaba hablando de un fenómeno que nunca había ocurrido antes, porque esta sería la primera vez en la historia de la humanidad que experimentarían una lluvia. Si recordara, la Tierra tenía un ecosistema antediluviano diferente al que tenemos actualmente, en donde un vapor regaba toda la superficie del suelo, como dice Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero después del diluvio, la tierra se riega por las lluvias que envía el Todopoderoso. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. En hebreo, matar, traducido como haré llover, aparece primero en Génesis capítulo 2, versículo 5, y hace referencia a la primera lluvia que enviará el Señor. Y en ese versículo nos enteramos que la lluvia que profetizó nuestro Creador fue inaugurada con nada menos que las lluvias torrenciales del diluvio, y que iban a cambiar la superficie de la tierra. El término matar frecuentemente describe el juicio de Dios, como en Génesis 19:24, en donde Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra para acabar con la corrupción de estas ciudades. O cuando el faraón desafió las órdenes de Dios y llovió granizo de la 7ª plaga, que destruyó tanto a hombres y animales como a plantas. Éxodo capítulo 9, versículo 18, versículo 23, versículo 33 y 34. Y también en la batalla contra Gog, donde Dios enviará lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Y en Génesis capítulo 7, versículo 12, Moisés no da más detalles del tipo de lluvia que trajo el diluvio, porque utiliza la palabra Geshem, que no se refiere a una lluvia común y corriente, sino a una tormenta torrencial y violenta que cae con abundante agua. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 41, versículo 45. Ezequiel capítulo 13, versículo 11 al 13. No fue una lluvia ordinaria, sino la lluvia de la ira de Dios, por la cual Él se dispuso a destruir toda vida sobre la faz de la tierra. Se trató de una lluvia de proporciones bíblicas, como dicen en el mundo secular. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 11 y versículo 13. Diles, pues, a los que lo recubren con cal, que el muro caerá. Vendrá una lluvia torrencial, y ustedes, piedras de granizo, caerán, y se desencadenará un viento huracanado. Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. ¡Wow! Según la tradición rabínica, Dios demoró el diluvio 7 días después de los 120 años que le dio a la humanidad para que se arrepintieran
para permitir los 7 días de luto por la muerte del justo Matusalén. Pero en mi opinión, no creo que nuestro Señor haya propuesto su juicio. Al contrario, la muerte y periodo de luto tuvieron que haber ocurrido dentro de 120 años. La muerte de su abuelo solo corroboró lo que Dios ya le había dicho, y también dio cumplimiento a la profecía de que su muerte traerá el diluvio, como lo vimos en nuestros artículos, en nuestros temas, Génesis 5, introducción y el mensaje escondido, y en Génesis 5, 25, 31, Matusalén y Lamed. Imagine la familia de Noé que sabían la profecía de que mientras su abuelo Matusalén viviera no habría ningún problema. Pero ya que falleció su abuelo, ahora sí, esto daba cumplimiento a todo lo que escuchaban por parte de Noé, porque ya venía el juicio del diluvio, y quizá todas estas cosas fueron factores que hayan contribuido a que su familia decidiera si subirse al arca con Noé, corroborando cada vez más con la verdad y el cumplimiento de la palabra de Dios. A nosotros nos sucede que, mientras más estudiamos las Escrituras, cada vez más corroboramos su veracidad y su seguro cumplimiento de diferentes formas. Salmos capítulo 129, versículo 160 dicen: la suma de tu palabra es verdad, eternos son todos tus juicios, justos juicios. Y Salmos 19, 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ahora hablemos de la redención de la tierra. ¿Cómo es posible que no lloviera en los tiempos de Noé? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el plan de salvación de Dios. En él, el propósito del Mesías es el de restaurar a la humanidad a su antiguo dominio, y a la tierra y a los cielos a su perfección original. Los creyentes volverán a ser inmortales y retomarán la imagen y semejanza de Dios, y la tierra volverá a ser el paraíso con el medio ambiente del jardín del Edén. Entonces, entendemos que para esto la tierra pasará por 5 fases que van de la mano con la degeneración y la restauración de la humanidad. La primera fase de la tierra empezó desde la creación y abarcó hasta la caída del hombre por el pecado original. Fue la tierra perfecta que Dios creó, la cual tenía condiciones paradisíacas, y la tierra era regada por un vapor que se levantaba de la tierra. La segunda fase, el resultado del pecado de Adán y Eva, que trajeron la maldición que cambió a la tierra y a los cielos, en donde espinos y cardos empezaron a crecer. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Esta fase duró desde el pecado original hasta el diluvio, y por esta razón la generación de Noé no conocía la lluvia, porque aún con la maldición la tierra se seguía regando con el vapor. Manantiales de aguas y ríos que emanaban de la tierra, todavía no existía la lluvia. La tercera fase de la tierra corresponde desde el diluvio hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta fase fue creada por las lluvias cataclismáticas del diluvio, que destruyeron no solamente a los seres vivos, sino toda la geografía de la tierra, acabando con los sistemas hidráulicos y subterráneos que regaban la superficie de la tierra, y ahora se iba a requerir de las lluvias para poder tener agua. Y en este nuevo ambiente el Señor nos dio el arco iris, que es el resultado natural de la refracción de la luz en las gotas de lluvia, y constituye su promesa de que no va a destruir la tierra con otro diluvio.
Actualmente vivimos en la tercera fase de la tierra, resultando de la maldición del pecado y la destrucción del diluvio. Tal vez por eso el apóstol Pablo nos dice que la creación entera gime y sufre esperando su redención. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y entendemos por lo que nos dice el apóstol Pedro que la tercera fase de la tierra se va a acabar con el juicio de fuego por la maldad de la humanidad cuando sea juzgada en la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, esto es terrible. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 5 al 7, escuche lo que dice. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salida del agua y en el agua por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son de ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué les parece? Ahora será por fuego, más terrible que agua, ¿no es cierto? Y si el diluvio les pareció un juicio severo contra la corrupción del hombre y la tierra, ahora el apóstol Pedro nos dice que la ira de Dios no solo quemará y fundirá los elementos con un calor intenso, sino que destruirá la tierra y a los cielos, dando inicio a la cuarta fase, la de la tierra purificada por el fuego. Leamos, segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 13. Póngale asunto a esta lectura. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿de qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué les parece? La cuarta fase de la tierra corresponde al milenio, a los 1000 años en los que nuestro Señor de señores y Rey de reyes, el Señor Jesucristo, reinará en la tierra. Entonces, que la tierra será la misma que conocemos hoy, no será reemplazada por otro planeta, solo que será transformada por la destrucción cataclismática que experimentó, al igual que con el diluvio. De este periodo nos habla el profeta Isaías y nos explica que tendremos un periodo de paz y alegría. La naturaleza de los animales será alterada y serán herbívoros, como cuando estaban en el paraíso. La humanidad tendrá largas vidas como en los tiempos antidiluvianos, pero el profeta nos indica que dos cosas que experimentaremos hoy en día permanecerán. Los creyentes tendremos nuestros cuerpos glorificados, podremos estar ante la presencia del Señor. 1 Juan 3:2, Mateo 5:8, Isaías capítulo 4, versículos 2 al 4. La tierra será regada por lluvia, Zacarías 14:17, Joel capítulo 3, versículo 18. Leamos lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 17, versículo 20 y versículo 25. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su aliento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. ¿Qué les parece?
La quinta y última fase de la tierra ocurre después del reino mesiánico. Es lo que experimentaremos como el último cielo y tierra. Este periodo se llama en hebreo Olam Abba, que significa el mundo por venir, donde ocurrirá la restauración final del plan de Dios. Y esta fase nos explica el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en donde el sufrimiento, la muerte y el pecado se habrán terminado, y que esta sí va a ser una tierra diferente de la que vivimos hoy. Leamos Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Como habrá notado, la restauración de la tierra se nos presenta como un círculo. Va desde la magnífica creación, después empieza a decaer pasando por el diluvio y llegando a su peor etapa en la era actual, que concluiría con la gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo, ni acontecerá jamás, como dice Jesucristo en Mateo 24:21. Después la situación de la tierra empezará a mejorar durante el milenio, seguido por el mundo por venir, en que se completa la restauración y la creación regresa a su perfección original, como cuando Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Génesis 1:31. Ahora, cuando dice 40 días y 40 noches, pronóstico meteorológico de Noé para los siguientes días: lluvias torrenciales. En las escrituras, el número 40 generalmente simboliza un periodo de juicio, prueba, fortalecimiento de fe, aflicción o castigo. Podemos ver ejemplos en Éxodo 16:35, 24:18, Deuteronomio 9:9, Números 14:34, Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Este versículo nos muestra de que 40 es un periodo de tiempo que a menudo caracteriza el periodo crítico en la historia de la redención. Génesis capítulo 7:12, versículo 17 y capítulo 8, versículo 6. En este caso, los 40 días nos muestran que este es un juicio y castigo enviado por Dios para destruir a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Porque considere que fue una lluvia torrencial con vientos huracanados que cayó en todas partes a nivel global, al mismo tiempo sin par, día y noche durante este periodo de tiempo, lo cual es imposible con las condiciones atmosféricas que conocemos hoy en día, y muy probablemente tampoco era posible en las condiciones antidiluvianas. Pero el texto nos da una pista del origen de toda esta abundancia de agua, porque en Génesis capítulo 7, versículo 11, nos dice que las compuertas del cielo fueron abiertas. Y se recuerda, durante el segundo día de la creación, el Señor separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y esta expansión fue llamada cielos, por lo que las aguas que cayeron durante el diluvio provenían de las aguas que estaban por encima de los cielos, que incluyen el cielo atmosférico, el universo y tal vez hasta el mismo tercer cielo donde está el trono de Dios. Así que las compuertas del cielo deben de conectar nuestro mundo físico con la dimensión espiritual donde se encuentran estas aguas. De la misma forma como lo vimos en el tema de Génesis 6:2, los hijos de Dios, hombres o ángeles, parte 3.
donde hablamos que el maná y el agua que salía de la roca quizás no se originaban de este mundo físico, sino que eran originarios en el mundo espiritual, una dimensión diferente a la nuestra. Y por el poder de Dios se manifestaban a los israelitas. Qué increíble, ¿no? El diluvio no fue una lluvia común, sino que muy posiblemente tenía un origen espiritual, lo que explicará la cantidad de lluvia torrencial que cayó constantemente del cielo por 40 días y 40 noches. Y con la ayuda de las aguas procedentes de las fuentes del gran abismo, cubrieron la cima de las montañas hasta que el nivel del agua sobrepasó los 15 codos, 6,75 metros. Génesis 7:20 dice, las aguas cubrieron 15 codos por encima de los montes después que había sido cubiertos. Ahora, la frase borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. En este versículo es una prueba más de que Dios, aunque es paciente y misericordioso, no permitirá que los pecados de los impíos queden sin castigo. Números capítulo 14, versículo 18, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15, Judas 1, versículos 14 y 15. El Señor está anunciando que traerá una completa destrucción a toda la corrupción de la tierra a la hora anunciada y que será de la forma prevista, es decir, con 40 días de lluvia, y que todo lo que está en la superficie de la tierra será destruido a excepción del arca. La palabra que utiliza el Creador para ser viviente, Yekun, que más bien se refiere a una cosa existente o que está de pie, y es solo por implicación que se traduce como ser viviente. Esta es una palabra peculiar que solo ocurre aquí. Luego en Génesis capítulo 7, versículo 23 y Deuteronomio capítulo 11, versículo 6. Dentro de un contexto de destrucción, por lo que la traducción de este versículo está minimizando el alcance de este juicio, porque en realidad el diluvio iba a traer una destrucción cataclismática de toda la tierra. Nada de todo lo que existía sobre la faz de la tierra iba a quedar en pie, orgánico o inorgánico. Como veremos, la destrucción iba a incluir tsunamis viajando a velocidades inimaginables que iban a sepultar todo lo que se encontrara a su paso, fosilizando los seres vivientes, demoliendo cualquier edificación, desapareciendo cualquier rastro de las civilizaciones antediluvianas. La devastación fue equiparable a miles de bombas atómicas tomando al mismo tiempo, aunado a terremotos y erupciones volcánicas por el movimiento de las placas tectónicas. Así es como planeó el Todopoderoso purificar el planeta, recreándolo de nuevo. Números capítulo 14, versículo 18 dicen, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, el versículo 5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Esta es la segunda vez que se menciona acerca de la obediencia incondicional de Noé. Génesis 22, 7, 5, versículo 9 y 16 también. Motivada por su fe, aún bajo las circunstancias más difíciles, porque ahora está con la presión de la cuenta regresiva de 7 días para asegurarse de que su familia, los animales, la comida, todas sus pertenencias y todo lo necesario estuviera dentro del arca. Verificar que los animales estuvieran en sus jaulas tenía un
tiempo limitado para advertir por última vez a las personas, amigos y familiares que se arrepintieran y abordaran el arca, y experimentar la tristeza del rechazo de todas estas personas incrédulas. Además, pudo haber estado de luto por la muerte de su abuelo Matusalén. Pero con todo esto y más, Noé nos demuestra que la obediencia en medio de la adversidad, de los peores momentos de la vida, debe ser la meta y el deseo supremo de todos los creyentes en Jesucristo. La obediencia. Cuando Noé está declarando justo por su fe, recibe el honor de Dios de escapar del juicio divino. De la misma forma, nosotros debemos de agradecer que el Señor nos va a permitir escapar del juicio venidero, y su honor debemos obedecerlo de corazón el resto de nuestras vidas, permaneciendo así hasta el final. Como dice Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mire, Dios quiere que venzamos todo este tiempo de prueba, porque va a ser como en los días de Noé, como los días de Noé. Ahora usted se preguntará, ¿qué debo hacer? Yo quiero escapar de esta sentencia divina, porque va a ser ahora con fuego, ya no con agua. Tiene que entregar su corazón al Señor Jesucristo. Es lo único, es muy fácil. Tiene que aceptar, confesar todos sus pecados. Y es más, nosotros aquí le presentamos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Repítala, busque aceptar a Cristo y esto le ayudará a escapar del juicio de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo? Es lo mejor que ha hecho en su vida. Eso le ayudará a escapar del juicio. Ahora, para mantenerse en Cristo, porque no es fácil, y peor en estos tiempos de tanto pecado, tanta maldad, tanta corrupción, tiene que venir a meditar todos los días en la palabra de Dios. Dejar que ella le enseñe. Con la ayuda del Espíritu Santo usted va a entender y va a buscar aplicar, va a buscar obedecer esa palabra. Y por qué no también predicarla a otros para que otros también conozcan estas verdades y busquen la salvación a través del Señor Jesucristo. Tenga tiempos de alabanza, alabe al Señor por la salvación, porque Él tiene el control de todo. Converse con Él a través de la oración, porque hay peticiones que hacemos, hay preguntas que tenemos que hacerle y Él va a contestar. Y también le invitamos a la iglesia, hay espacio para usted, para su familia, para sus amigos. Siempre hay espacio para juntos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Damos gracias por tu palabra que cada día nos enseña, tu palabra que va a ser enviada por el mundo a través de las redes sociales y que oramos que no vuelva vacía. Oramos que esta palabra cumpla su propósito, produzca cambio en este mundo que necesita un cambio, pero el cambio que produce tu palabra, no los cambios humanos. Señor, que mucha gente venga a tus pies por esta tu palabra, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica
sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan ser salvos también. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.